asesor de lo que es el sistema SIL, pero aparte de eso es uno de los mentores, fundadores y directores de Tecnal. Así que bueno, es siempre muy bueno para nosotros poder presentarlo, poder llevarlo y que nos acompañe a un campo de clientes nuevos o para cualquier evento que realicemos y que le pongamos el nombre de Tecnal adelante. Creo que a los que nos toca trabajar al lado de él nos lleva un nivel de agradecimiento y un nivel de competitividad muy importante porque nos pone siempre la vara alta, nos pone a discutir fuerte y creo que eso bueno, nos hace crecer a nosotros y a nuestros clientes. Así que, Atilio, adelante. Construir consenso para cambiar. ¿Cuáles son las cosas que están generándose probablemente como visión en el futuro para que yo vaya acomodando el sistema para que tenga mayor fortaleza interna en capturar oportunidades? Por supuesto también profundizar el entendimiento sobre el futuro, porque básicamente es donde uno gana adaptabilidad o agilidad en mutar el modelo de negocios, que en el caso de los modelos ganaderos son lerdos. El mercado cambia a mucho más velocidad que uno puede cambiar el modelo, y cuando cambia el modelo, el mercado vuelve a cambiar, con lo cual no podemos tener un modelo con la flexibilidad probablemente de un ciclo de cultivo, una rotación de cultivos, digamos. Inevitablemente tenemos que tener una bitácora de vuelo a más largo plazo y obviamente monitorear el cambio de contexto. Si bien los objetivos pueden ser muchos, la idea es que permanentemente generemos un tablero de identificación y vigilancia de esas incertidumbres críticas. Y las incertidumbres críticas son los determinantes del margen, ¿sí? Y obviamente estemos un poco más preparados, obviamente para aprovechar oportunidades o repeler amenazas, etcétera, etcétera. Hay una frontera cuando uno enfrenta la incertidumbre. Obviamente, aunque le prestamos mayor atención a la incertidumbre, que lo cual nos genera ansiedad, obviamente el abordaje de la prospectiva empieza por lo que se conoce. O sea, son las reglas de juego en líneas generales, son las reglas de juego y las que operan en los hechos, las que nos marcan los andariveles por donde se pueden mover la realidad. Y obviamente, y esto es, obviamente hay 4 premios Nobel, digamos, la economía ha empezado a premiar a los psicólogos más que a los economistas, porque obviamente hay sesgos cognitivos en el ser humano en la toma de decisiones. Con lo cual hay hechos, y los hechos son indiscutibles, son verdades científicas, ya pasaron, son leyes o tecnologías, y hay un montón de opiniones que son debatibles, no han pasado, están abiertos a decisiones y normalmente son juicios subjetivos sobre el futuro. Consecuentemente tenemos que definir qué es lo que puede ser un juicio sobre lo que puede pasar y naturalmente es probabilístico contra una verdad definida. Con este precalentamiento no es la idea que conozcan esto, no es la idea que lo puedan leer, mejor dicho, no es el objetivo, ¿no? El objetivo es que no lo lean, digamos, o sea que si es así estamos bien. Las cuestiones macro globales las tenemos olvidadas porque lo macro local se lleva puesto toda la escena entre dólar, tasa e inflación, estamos todos obsesionados con lo mismo todo el día, pero en el marco global algunas cosas están sucediendo, como que se está desacelerando el ciclo económico americano. Entre Estados Unidos y China definen el 50% del PBI global, pero el 75% del crecimiento mundial. Consecuentemente, el crecimiento de Estados Unidos en junio va a cumplir 120 meses de expansión, la economía americana se expande de promedio 65 meses y se contrae 13, con lo cual el ciclo económico por la modificación impositiva se está desacelerando y eso es una mala noticia. Sumido a las guerras comerciales y estas corrientes nacionalistas a nivel mundial, que obviamente están generando un cierre o un retroceso del comercio mundial, que son malas noticias en definitiva. Si el eje comercial China-Estados Unidos no funciona, obviamente China no se expande y obviamente no genera traccionamiento sobre las oportunidades que puede tener Argentina. Ahí estamos viendo esto, qué es lo que está sucediendo. En lo macro local, obviamente el sufrimiento ha sido, y lo hemos tenido el año pasado, ya sabemos qué sucedió, devaluaciones del 102%, inflación de Hacienda que no fue superior al 30 o el 40%, consecuentemente contracción de márgenes, quema de capital de trabajo, descapitalización, y ese es el ciclo que
el negocio de las proteínas animales ha sufrido el año pasado hasta la corrección de precios. Vamos a ver cómo sigue, la pregunta es cómo sigue. Obviamente el recupero de precio, la leche, la carne, el cerdo, empezó 2019 con precios ganándole a costo y con el ciclo revertido de recuperar márgenes, liquidez y solvencia, pero la volatilidad del tipo de cambio nos pone en la misma situación porque, sobre todo el año pasado, el fildo, el 90% del costo de kilo producido estaba sujeto a tipo de cambio, porque ese es el costo de alimentación, licuando obviamente lo que serían los indirectos del fildo que está relacionado con energía, amortizaciones y obviamente carga salarial. La buena noticia, se lo dejo al disertante que sigue, digamos, lo macro local, lo microeconómico global y local del negocio ganadero, pero las reglas de juego han cambiado, las señales son fuertes y lo hemos visto con la expansión de las exportaciones del año pasado. Fue un año malo para los márgenes, pero bueno en la perspectiva del negocio y en la expansión del sector exportador. Y obviamente la idea de esto es que nos sirva como ejercicio para redefinir el modelo de negocios y que este modelo de negocio sea viable y sustentable, viable desde el punto de vista económico en el corto plazo y sustentable en el largo. Vamos a una pasada rápida sobre los precios relativos. ¿A dónde quedamos con costos y precios? ¿Cuánto hemos podido expulsar la incertidumbre? Y si las viejas herramientas sirven en el escenario actual. Y esas viejas herramientas, que son las incertidumbres críticas del costo del kilo producido de los márgenes de la ganadería, no solamente del feedlot, son los precios relativos y las relaciones compra-venta. Y vamos a ver tres nomás. Relación carne-maíz. Si bien ha habido cosas salvajes, la media de la relación carne-maíz, esto es cuántos kilos de maíz compro con un kilo de carne, la media es 10, 11 en la época que teníamos retenciones, pero de promedio hemos visto relaciones compra-venta en el 2015, hacia fines del 2015, relaciones de más de 30. Hoy podríamos decir que si tenemos a la hacienda a 65 pesos y el maíz va a costar, pizarra menos flete en campaña, entre 4,55, tenemos una relación maíz-carne de 13 o 14. Como la media es 10, este es un escenario de maíz barato. ¿Sí? Son en términos de carne cuántos kilos de maíz compro. Acá no hay precios, pero esto es una aproximación de punto de partida del costo de kilo producido. ¿Sí? Cuando el maíz está caro, no compro más de 7 o 8 kilos de maíz por kilo de carne. Cuando el maíz está barato, compro 14 o 15. Cuando estoy arriba de 14 o 15 son distorsiones macroeconómicas, no son medias de largo plazo, digamos, en general. Con lo cual, en mi modesta interpretación de esto, son estados alterados del mercado por variables que no son equilibrios de mercado de largo plazo. Pero estamos en un escenario en términos históricos, digamos, en esta radiografía, por supuesto que sujeto a tipo de cambio, si se me mueve el tipo de cambio a 50, la relación carne-maíz va a cambiar, con lo cual tengo una vulnerabilidad grande. Evidentemente, esa es la incertidumbre, digamos, que nos depara 2019. Pero como síntesis, 13, 14 a 1 kilos de maíz con kilo de carne, el costo de kilo producido va a ser competitivo contra precio de venta, con lo cual la parte productiva del negocio, como dijo Andrés, el filo es más comercial que productivo. Pero la realidad es que yo gano en producción y pierdo en la compraventa, con lo cual lo productivo es importante porque es por la pata por donde normalmente ganamos. Bien. Energías baratas desde el punto de vista nutricional para el 2019, síntesis de la transparencia anterior. Si bien no es precisamente mucho la soja lo que utilizamos, digamos, en la ganadería o en los rumiantes específicamente, es las proteínas que tenemos en series largas de precio y pueden ser interpretadas, digamos. Uno no tiene series largas de precio para trabajar con pele de girasol, otras fuentes que utiliza. Pero cuando vemos la misma representación, cuántos kilos de soja puedo comprar con un kilo de carne, la media da 5, hemos estado en 10 y hoy compramos 7, 8 kilos de soja. Y eso generó un escenario de stock reducido, ternero más caro, un feedlot que empezó a desarrollarse más y tuvo que recriar y terminar. Y es el feedlot que hemos mantenido, obviamente, y seguimos manteniendo en este momento. Este era un poco el criterio. El año pasado el ternero tampoco fue caro, y este año el ternero tampoco pinta para eso. Pero fíjense esto, 154 días de corral, el rango de peso 190 a 365, la conversión ya se fue a 7, un poco lo que decía Martín,
Acá hay muchos datos, 20.000 datos, 9.000 cabezas, mejor dicho, no datos, cabezas, 20.000. Y este es el filo de la recría y terminación a corral. Recrío y termino. Hay una fase de restricción, hay una fase de compensación, pero el costo de kilo producido se nos va escapando, cada vez metemos más kilos, pero la ganancia marginal por los mayores kilos producidos es más beneficio que el empeoramiento marginal de la conversión, con lo cual es un modelo más sustentable que cualquiera de estos otros en los últimos años. Pero ha sido apalancado por el ternero caro, digamos, en general. Cuando entramos a mirar el número y vamos a comparar esto, ¿qué señales nos da la modificación del peso de faena? Tendremos que ver cuál es la conducta colectiva cuando eso destile adentro del mercado. Pero la realidad es que yo no creo que vamos a volver a tratar de engordar lo más liviano posible. Creo que el incentivo es tratar de rotar el filo a la mayor velocidad posible. ¿Y por qué? Y acá tenemos dos simulaciones. Una simulación de una rotación rápida. Entro en 175 y salgo de 309 y la conversión está alrededor de 6. O entro con los mismos kilos, nada más que voy a hacer una recría y un encierre más largo porque voy a meter 180 kilos en el corral. Perdón por esto, esta sí es para entender y no se entiende, o sea que la transparencia anterior. Pero al menos lo siguiente, esta es la simulación de 7:1 donde yo voy a meter unos 180 kilos, 170 en el corral. Las dietas dan 6.100 y esta es un engorde rápido en donde inclusive empieza la añoranza y obviamente la emoción que le genera a algunos operadores de filo de poder apalancarse con el financiamiento de la feria. Porque si el ternero está bajista, no solamente que va a valer poco, sino que lo van a tener que financiar largo. Y si me lo financian largo, la inmovilización de capital financiero en este modelo es menos. Con lo cual va a haber algún tentado, probablemente, de tomar alguna financiación a bajo costo, que va a ser la que va a tener que pagar el criador para que le lleven el ternero. Probablemente puede ser una de las variables que evite que el precio caiga más. Pero más que pensar en los precios, hay dos variables interesantes. Acá la simulación es 180 kilos producidos versus 120. Compro a 65 pesos en todos los escenarios, neto puesto en el campo, y tengo un rango de precio de venta de entre 65 y 70. En el escenario muchos kilos con conversión 7 y en el escenario pocos kilos con conversión 6. ¿Qué es este break-even? Y esto empieza a ser interesante porque ya no pienso en qué precio tengo que tener o va a haber, sino cuál es el precio que mi modelo de negocio necesita para no entrar en zona de quebranto. Entonces, si este modelo es así, la dieta vale 6.100, meto 180 kilos, la conversión es 7. Compro a 65 y vendo a 65, mi margen es 4.000 pesos, mi break-even es 55. En la medida que se me va cayendo el precio por debajo de 65, que es mi supuesto de venta, voy perdiendo plata, hasta el punto que en 55 gano plata, a partir de 55 para abajo pierdo, y yo tengo una protección a la baja de 14%. 14% es la distancia que hay entre 65 y 55 para perder. Con lo cual, si bien este modelo tiene una protección de riesgo más grande porque gana más margen, el del animal más liviano tiene más rentabilidad porque rota más rápido. Entonces la señal es esta, la rentabilidad está acá. Es el mensaje de la bicicleta ganadera, es la bicicleta financiera en el modelo ganadero. Entrar rápido, rotar rápido, y si tengo que mantener la flexibilidad porque tengo menos riesgo, me puedo pasar de activo una vez que roto. Con lo cual, esta es la señal. La habilitación del peso mínimo de faena me va a habilitar probablemente para entrar en un negocio con un animal del peso que sea, menos inmovilización de capital, probablemente un poco más apalancado y obviamente rotar rápido y no perder flexibilidad en qué sigo haciendo si mi modelo de negocio es el rabioso negocio del filotero de oportunidad. Monitoreo y vigilancia, las conductas colectivas para ver qué va a terminar pasando, a qué velocidad se carga el filo y hasta dónde esto es interpretado de esta manera. Probablemente en modelos de más largo plazo aumente la flexibilidad. La ternera que en un campo de cría
o en un ciclo completo, o liviana, que la tenía que meter al campo y sacarla en diciembre, la puedo limpiar rápido, entro en rotación y recompro ternero macho, etcétera, etcétera. Pero las señales, al menos con la modificación, es esta: no bajar probablemente mucho peso el faena, sino salir rápido con el feedlot y más que recriar para compensar diferencia de compra-venta, como no pierdo en la compra-venta, dele que va, transformamos maíz en carne y después veremos cuáles son los costos transaccionales, porque no es lo mismo un ingreso bruto en San Luis, en Buenos Aires o en Córdoba. Bien, entonces creo que la ternera bolita no se reencarna, pero sí rememora un negocio de alta velocidad y rotación en el feedlot. La realidad está por venir, la seguiremos monitoreando. Peso promedio de carcasa del 1962 a febrero de 2015 en Estados Unidos. Peso promedio nacional de Estados Unidos, 626 kilos de faena, con 61% de rinde, y pesos de carcasa promedio nacional de 381, estas son las restos de la categoría. Australia con 299, Uruguay con 247, Brasil con 240, Argentina con 227 y Paraguay con 235. Con lo cual, la brecha de mejora tecnológica que tenemos sobre meter más kilo, yo diría que no tiene límite. Si lo vemos como pesimista, somos los peores. Estamos en el año 62 de Estados Unidos, cuando el frame de los animales era 4, ¿no? Y esto ha sido el derrotero de Estados Unidos. Nuestro peso de carcasa es el que tenía Estados Unidos en el año 62. Molesta, pero por otro lado buenísimo, porque tengo la biblioteca del año 80 para mejorar la productividad, digamos. Con lo cual, la pregunta es ¿por qué hacerlo? Y porque tengo que tener señales de conveniencia. Necesitamos el punto de apoyo para usar la palanca, para aumentar el peso de faena, y eso se llama precio mayoritariamente. Y para que los cambios de los modelos productivos hacia más pesados renazcan, yo creo que tenemos que tener unas señales de precio, que creo que la convergencia empezó allá por octubre del 17, por lo menos se puso a la par, pero en definitiva después nos vino la devaluación con todo el atraso del precio en dólares, que no terminó de plasmar ni siquiera la demanda, porque nosotros respondemos también desde la empresa de demanda. No hay mucha gente preocupada por armar modelos de exportación. El que lo hace, y el que no lo hace todavía lo piensa, pero no lo ejecuta. Consecuentemente, tenemos que sumar más adeptos para que esto se desplace, y obviamente las señales no están, porque en general hay múltiples interpretaciones de cómo armar una cadena de novillos un poco más pesados, ¿sí? Entonces, el precio relativo y el precio absoluto. Hoy estamos un poco mejor, pero estamos igualados. Entonces, la exportación más cara que el mercado interno sobre bajo precio en dólares es una señal de precio que tampoco modifica la conducta, creo que, de la cadena. No estamos viendo mucha siembra de verdeo para recriar, no estamos viendo cambiar en la pampa húmeda, volver tierra agrícola para sembrar pastura. Esas señales uno no las ve, y armar modelos de recría. Con lo cual, de este juego absoluto y relativo de precio en dólares, veremos si definitivamente aparecen las señales para que uno, a su vez, en un contexto de situación financiera, ir a cadenas más largas, con menos rotación de capital, no solamente la eficiencia de conversión del punto económico es menos, sino obviamente la inmovilización de capital es más larga. Acá uno puede especular, y lo que hemos intentado en los últimos años es recolectar mucha información de lo que es la eficiencia de los novillos pesados, pero en lo que es referente a producir en el feedlot un novillo pesado de punta a punta, empezar con 150 kilos y terminar con 450, el único modelo sustentable desde el punto de vista económico creo que es engordar MEG. Hemos hecho unos intentos, cuando metemos más de 230 kilos en el corral, la eficiencia de conversión se desmadra, tengo que estar tanto tiempo en recría, que la ineficiencia de una recría extremadamente a corral, con los costos del corral, no puede ser compensada por el crecimiento compensatorio después. Es lo que tendríamos mucha fundamentación técnica para charlar, pero obviamente no vamos a tener tiempo. Con lo cual, o es MEG, o inevitablemente los novillos pesados tienen que tener una fase pastoril. O el precio de la comida es muy bajo, o el novillo es muy caro. Y si alguna de esas cosas, o todas, no se dan, novillo caro, comida barata, y obviamente precio en dólares alto, no vamos a poder hacer un novillo de punta a punta en un corral. Un toro probablemente sí,
podemos meter un toro de 200 kilos y lo vamos a sacar con 15, 16 meses de 480 y la eficiencia de conversión nos va a sostener. Pero si no, inevitablemente nuestra interpretación de este tema, si no complementamos con verdeo, el confinamiento todo el ciclo es dudoso y la complementación con pasturas o con verdeos, una fase pastoril con una terminación a corral después, es lo que puede hacer sustentable el negocio. Y la otra pregunta a hacerse, si la exportación no va a competir por animales de menos peso. Si las señales yo no las tengo, ¿hasta qué punto los pesos de corte de una carcasa de 240, ahí voy arrastrando preguntas, no hace que se dé la competencia sobre un novillo un poco más liviano, en donde en esas circunstancias aumentará la competencia sobre el novillito más pesado, pero en líneas entre exportación y mercado interno, pero obviamente no necesariamente se darán las señales necesarias para que estemos muy preocupados de meterle mucho más kilo de carcasa al animal. Tenemos que empezar a mutar el pensamiento a crecimiento en carcasa en vez de crecimiento en pie. Vuelvo a repetir, muy importante, cada día tenemos que pensar menos en el crecimiento en pie y tenemos que pensar más en el crecimiento de carcasa. Empezamos a construir carcasa inclusive antes del nacimiento. El último grito de la moda es programación fetal. Cómo yo le doy de comer a la vaca en el último tercio va a afectar la calidad de la carne y el rendimiento carnicero. Imagínense todo lo demás y la recría. Nosotros estamos discutiendo la recría, digamos, todavía. Pero este es un caso bastante extremo para pasarlo rápido y dejar un concepto. Recrías entre 270 y 310. Está lejos de ser una recría para un ternero argentino, ¿no? Tenemos el vicio de creer que por debajo de 210 kilos ya tenemos un animal que es muy maduro y no va a sufrir penurias nutricionales que impactan en la performance posterior, en el crecimiento, en la calidad de la carne y en la eficiencia de conversión en el feedlot. Pero acá tenemos 3 modelos de recría de animales bastante pesados, con ganancia de 300 gramos, de 500 gramos y de 790 gramos. El área de ojo de bife a bajas ganancias, no son pérdidas, ¿no? Son ganancias de 300 gramos en un animal de 270, no de 170. Ya empieza a sufrir el desarrollo muscular en una recría de baja ganancia. ¿Qué pasa en la performance posterior cuando lo meto en el corral? Obviamente el que menos ganó en el campo hizo compensatorio en pie, ¿sí?, contra los otros, pero nunca llegó a su peso genético de carcasa, se quedó liviano, a mismo nivel de grasa. O sea, estos animales llegaron al mismo nivel de grasa, pero el animal compensó el crecimiento en pie, pero no compensó el crecimiento de carcasa, porque se afectó el rendimiento carnicero. Esto rindió 57 versus 59, y también la calidad de la carne. Con lo cual, se compensa el crecimiento en pie, no el crecimiento en carcasa. Animales recriados con ganancias bajas pierden kilo de carcasa, área de ojo de bife, rendimiento carnicero, marmoreado, a mismo punto de engrasamiento final. Con lo cual, el control en la recría de los novillos de exportación empieza a ser importante. Ya lo vamos a ver en la eficiencia de conversión. Inevitablemente, para mantener la eficiencia a lo largo de toda la vida del animal, probablemente tenemos que ganar control en la recría. Modelos de recría de novillos con suplementaciones sobre diferido, las ganancias de peso van a ser de menos de 500 gramos. Cuanto más genética tenga, más impacto en el animal porque tengo una curva de crecimiento más agresiva. Con lo cual deberíamos repensar en olvidar el crecimiento compensatorio y pensar que la genética moderna debería ganar no menos de 400 gramos durante toda la vida del animal. Por supuesto, cada empresa tendrá un ambiente de recría particular y obviamente tenemos las recrías a corral y las recrías a campo. Este año las recrías a corral van a coquetear entre los 35 y 40 pesos probablemente, silo, etc. Las recrías sobre pastura, obviamente sistema pastoril sin tener en cuenta el costo de oportunidad de la tierra, por debajo de 30, entre 25 y 30. Los verdeos probablemente vamos a estar en un costo de kilo producido de 30 a 35, el filo empieza arriba de 40 y los novillos están arriba de 50 de costo de kilo producido. Pero no nos vamos a detener en esto, hay un recurso base, una tecnología de suplementación a aplicar, un método para ejecutarla, un target de ganancia de peso y un riesgo de no lograr el objetivo mayor en la medida que me alejo del feedlot. En el feedlot mido todo, doy de comer medio comedero, y en el campo, arte y oficio. El que no sabe imagina, y si no sé, tengo que imaginar si en un lote de 200 hectáreas donde el pasto se me va achicando y el consumo se me cae, en qué situación estoy, tengo que funcionar mucho más por intuición que con precisión. Bien,
Eficiencia de conversión, rápido con esto. Lo que decíamos, la variable particular que más explica la eficiencia de conversión es el peso de ingreso. A medida que no es la única, pero el 60% de la eficiencia de conversión, obviamente animales chicos, lo que ya decíamos, animales alrededor de los 175 kilos de peso medio, alrededor de 5 con una variación chica, y se me entra a disparar el número en la medida que los pesos aumentan. El tema que a medida que mayor peso de entrada tengo es un animal más viejo. Cuando uno piensa en el peso del animal no piensa en la edad, tenemos que empezar a acostumbrarnos a preguntarle al novillo que nos llega qué edad tiene. Porque cuanto más viejo sea y menos peso en relación a su edad, es una variable de aproximación de una mala performance en el field porque ha tenido recrías malas. ¿Sí? Entonces, a la pregunta cuánto pesan, habría que asociarle qué edad tienen. Y yo sé que la cría es más estable que la recría, porque la madre defiende al ternero desde el punto de vista nutricional. La madre está dispuesta a morir antes que se le muera el ternero, digamos, ¿no? ¿Quién pierde primero peso o estado corporal, la vaca o el ternero? La vaca, porque tiene que preservar su especie, porque si no se extingue. Con lo cual, las crías y las ganancias de peso al pie de la madre, hasta el cuarto, quinto, sexto mes, son bastante estables y la recría es un viaje a lo desconocido, puede ser cualquier cosa. Pero en la medida que más peso, cuando en un novillo de 3,80 estamos alrededor de 9, obviamente eso hay que tenerlo en cuenta con la sustentabilidad de esquema de novillo pesado, sobre todo de compra. ¿Qué pasa en Uruguay? Exactamente lo mismo. Y esto es interesante porque los modelos de nutrición son lineales, no son exponenciales. Cuando uno agarra un programa de nutrición, la conversión la modela así. Cuando uno ve la realidad, esto es industria, acá hay 29.000 datos, digamos, tenemos varios años de juntar datos, sucede algo primero en los 200 o 300 kilos y después en los 380 que hace que la aceleración de la ineficiencia no tenga fin, algo vamos a especular sobre eso, y esto es lo que pasa si uno mira esa realidad de otra manera. 260, 330 de salida, 7 de conversión, en la medida que mi peso de entrada aumenta 330, 374, 420, me voy yendo a conversiones de 9, 10, etcétera, que es donde el punto de quiebre, 380 kilos de peso de entrada, es donde la tasa de empeoramiento de la conversión pase de ser de 1 o 2 cada 100 a 4 cada 100. ¿Sí? A mí me toca ser un poco antipático con la palabra precisión. Me parece que se le falta el respeto cuando se habla de precisión en ganadería. Porque la agricultura no puede tolerar no tener un número de cuánto rindió un lote cuando en el feedlot el 90% de la gente no mide. Entonces, si no medimos, no podemos compararnos contra los mejores. Si no sabemos quiénes son los mejores, obviamente no podemos desafiar la producción. Así que este es un intento de establecer un objetivo de producción. Acá es la sumatoria de unos 1.700 datos y 300.000 cabezas. ¿Cuál es mi objetivo de producción en un feedlot? Y es complicado porque los pesos son diferentes. El intento es de capturar con la mínima cantidad de información la mayor cantidad de conocimiento, con lo cual peso medio, digamos, en el eje de las X, y esto funciona de esta manera. Yo tengo la curva de los encierres de menos de 110 días o los encierres cortos, y estos son los desvíos, ¿sí? Y esta es la curva de los encierres largos, y estos son los desvíos. Si yo voy a tener un animal en los 280 kilos de peso medio, significa que entró de 190 y salió de 370, evidentemente mi engorde va a ser de más de 150 días, con lo cual mi corredor de la eficiencia tendría que estar en el rango de 7,5 o 6,3. Estamos validándolo al dato, probablemente después salga una publicación, obviamente para poderlo usar como objetivo de producción y comparativo. Cuando la gente manda a Hacienda un filo de hotelería, que son los que los escuchamos sufrir hace un tiempo, que la gente mira la ganancia de peso, cree que todos los problemas los tiene el feedlot, como si no hubiera variabilidad de lote. Es pretender que el mismo híbrido rinda siempre 100 quintales, porque yo le tengo que ir al semillero de decirle que sembré un híbrido que no rindió los 100 quintales, y en realidad una variabilidad ambiental de lote y de historia que no estamos teniendo en cuenta. Los feedlots estables tienen variaciones como las que vimos, de 10 a 12% sobre las medias,
Y esas variaciones sobre las medias son los que nos permiten segregar animales y, como decía un poco Luis, devolverle a la gente una decisión en la toma de decisión en la compra, porque no me voy a quejar al consignatario ni al criador que el ternero no me funcionó. Me voy a quejar al filotero de hotelería que la conversión no fue la que él decía. Con lo cual, poder capturar un número, referenciar, es una brecha de progreso de la industria del filo que tenemos pendiente hace bastante tiempo. La agricultura habla de temperatura y el filo y la ganadería sigue hablando de sensación térmica, digamos, con lo cual la información no se traduce en conocimiento y las acciones eficaces no llegan nunca, porque no sabemos si estamos bien o mal. Bien, en cierres cortos y en cierres largos, evidentemente lo que más sufren de ineficiencia son los encierres largos de novillo pesado, porque son animales que ya están al final de su curva de crecimiento y todo lo que produce son grasa. El biotipo argentino, las malas recrías, la ausencia de implante, no engordar novillo pesado, creo que es la sospecha más grande, por lo cual un novillo no debería estar más de 110 días en un corral para preservar la eficiencia. Bien, ¿por qué pasa esto? Le agradecemos a la gente de Fibro y a Aníbal por domingo, porque todavía no está publicado esto, pero esto es la ganancia de peso en carcasa. Hay que valorar mucho esta investigación porque no la necesitábamos hace tiempo. Por encima de los 110 días se nos cae la ganancia en pie, pero se nos cae la ganancia en carcasa también, con lo cual no hay acumulación marginal de más rendimiento. Porque que se nos caía la eficiencia de conversión ya lo sabíamos por esas curvas de la industria. El problema es que no sabíamos si estábamos capturando esa pérdida de eficiencia de conversión en pie como ganancia marginal de producto vendible en carcasa. Y no sucede. Se cae la ganancia en carcasa, se cae la ganancia en pie, empeora la eficiencia de conversión en pie y empeora la eficiencia de conversión en carcasa, con lo cual no hay que meterse en esquemas muy largos de novillos muy pesados porque la ineficiencia puede ser exponencial como ya las veíamos. Lo dejamos ahí. Síntesis, volatilidad e incertidumbre. Obviamente estamos signados el 2019 con esas características. Obviamente el que se lleva la máxima problema de la volatilidad es la del dólar porque es lo que define costos. Las relaciones compra-venta y carne-grano están muy por encima de la media histórica, serían para favorecer la actividad. Sin embargo, la demanda no está reaccionando a eso, por lo cual el ternero no sube ni los filos se llenan, con lo cual ahí estamos todos viendo, esperar a ver qué pasa. Está bien, no hay ninguna valoración, ningún juicio sobre el tema. Las señales son positivas para encierres cortos de hacienda liviana, la señal está. La ternera bolita no se reencarna, pero el modelo de negocio es de la rotación y del animal liviano, al menos desde los números. Lo que haga la conducta colectiva de todos nosotros será otra cosa. Recría con terminación a corral es el gran ganador de la ganadería del 2018. No es el mejor negocio financiero, pero el que pudo comprar en Zafra el año pasado a 38.40, no está en el vértigo del filo, entró en un verdeo, se fue a una pastura y está saliendo con la hacienda ahora, definitivamente sin vértigo, sin turbulencia, con un mercado que cambió un montón de veces, está capturando una renta que probablemente no sea la mejor de la renta financiera de 2018, pero es un modelo sustentable y el que está en ese juego va a seguir en ese juego, mucho menos preocupado de la volatilidad del dólar, etcétera, etcétera, con lo cual tendrá su horizonte a marzo 2020, digamos, que parece ser obviamente un lugar lejano del futuro en el contexto que estamos. No hay claras señales para acelerar en cuanto a la producción de novillos más pesados, no están, al menos desde lo que puede digerir uno desde un gerenciamiento de un sistema de producción. Por supuesto que periodos prolongados de poca, baja o pérdida de peso resultan en un tamaño corporal peor, en un desarrollo muscular menor. Obviamente eso se asocia con excesiva deposición de grasa, una compensación de grasa inclusive extra carcasa. Eso que veían de por domingo y Fibro, empieza a haber acumulación de grasa aumental, o sea que la grasa está, la energía se consume, pero es visceral, no es de carcasa, con lo cual yo no vendo el frigorífico, pero el frigorífico tampoco vende demasiado caro eso. Evidentemente, excesiva deposición de grasa.
la sincronía edad-peso es un indicador líder de una probable ineficiencia de conversión importante y tenemos que incorporar la pregunta, además de cuánto pesa, la de qué edad tienen. Tenemos que ganar control sobre la recría en los planteos de novillo pesado, olvidarse de tirarlo al campo y rescatarlos después, porque construimos carcasa, calidad de carne y rendimiento carnicero, con lo cual margen y precio a lo largo de la vida del animal no es ninguna nueva conclusión contra el resto de las industrias de la proteína animal. El animal tiene que comer bien todos los días para expresar la genética. La ganadería y la concepción intelectual de cómo interpretamos las ganancias de peso en ganadería eran diferentes en el pasado. Compra-venta de invernada pesada de alto riesgo. Cada tipo de recría va a tener una eficiencia de conversión diferente en el fildo, empiezan a ser detalles diferentes, pero uno puede apuntalar rendimiento carnicero con esquemas de recría distintos. Los modelos de recría pastoril con terminación a corral corto de menos de 110, 120 días probablemente sean los que habría que pensar cuando las señales sobre los novillos más pesados aparezcan. Complejo engordar animales más pesados a corral, solamente cierran los MEG, o lo que decíamos, precio alto en dólares, bajo costo de la comida y que la ineficiencia se compense, pero uno no puede armar un modelo de largo plazo sustentado en la suerte y en la aleatoriedad o una probabilidad de ocurrencia de 10%. Está todo muy lindo, pero es voluntarista. Al menos con los datos disponibles, sería bastante salvaje y temerario meterse en un modelo así. El modelo óptimo depende de la empresa. La ganadería de hoy es toda distinta, pero usa todas las mismas herramientas. Y depende del perfil empresario, la vocación. Ya no es un modelo pastoril con terminación a corral, digamos. Cada campo tiene su esquema, sus activos, su vocación, con lo cual usa las mismas herramientas pero ensambladas de manera diferente, lo cual es lo interesante de las ganaderías de hoy. ¿Dónde va a encontrar el mercado un nuevo equilibrio dinámico? Que se nos dejen de ponernos denominadores. El denominador dólar se nos mueve tanto que nosotros no sabemos cuál es el óptimo, ¿ve? Porque se mueve el denominador. ¿Y dónde nos encuentra con costo y precio? Hasta que eso no se establezca, seguiremos probablemente sacando conclusiones correctas sobre supuestos equivocados, digamos. Entonces hay que tener cuidado. Por supuesto que vigilancia y monitoreo de incertidumbre es crítica y obviamente veremos qué todos nosotros hacemos como decisores y qué ejecutamos para ver qué es lo que va a pasar. Si me permiten robarles una última transparencia, me voy a atrever. Últimos 3 minutos. Yo vi todo. Estaba por pasar los coches que se accidentaron. Houghton, McLean, Levesque, Fangio. Velocidad alrededor de los 250 kilómetros por hora. Han pasado ya 3 horas. Es tiempo de cambiar de piloto. Houghton disminuye su velocidad y dirige su coche hacia los boxes. Es la maniobra que después le será discutida. Houghton la comenzó mucho antes de 300 metros de los boxes, de manera correcta. McLean se abre un poco, lo justo para superar a Houghton, y un instante después Klein se dirige a los boxes. Levesque, velocísimo, trata de pasar pero no encuentra espacio. Su Mercedes sube sobre el Austin de McLean y decola. Yo me aferro al volante y espero el golpe que no sé por qué no llega. Mi Mercedes pasa por un pelo acariciando el Austin, que atravesado rasga con su chapa el asfalto de la pista. Detrás mío, dejo el infierno.
Fangio después de esto se intenta retirar en 1955, obviamente preocupado porque sus padres en estas actividades de riesgo, digamos, lo presionaban por ese tema. ¿Lo agarra? ¿Sí? Perdón. Pero justo en ese momento está el derrocamiento de Perón, con lo cual en líneas generales la revolución libertadora, los amigos le dicen no vuelva porque el ánimo está caldeado. En realidad Fangio piensa que en ese momento él no tenía ninguna relación más allá de lo profesional, específicamente con el gobierno del anterior. Intenta volver a Argentina después del accidente. Como en líneas generales confirma esa teoría, digamos, de que lo asociaban al gobierno peronista, vuelve y obviamente gana el cuarto y quinto campeonato del mundo en el 56 y en el 57. Más del 40% de todos los pilotos fallecidos en la Fórmula 1 en 70 años de historia mueren en la década del 50 y 60. Se corría sin cinturón de seguridad. La FIA reglamentó el uso de los cinturones allá por 1968. La psicología colectiva de ese momento pensaba que era preferible ser despedido de un auto a 200 km por hora que no incinerarse, obviamente, por el cinturón de seguridad. Luego de eso, 56 y 57, gana su cuarto y quinto campeonato y obviamente lo gana con 46 años de edad. Se retira en el 58, específicamente empezando a ver que la historia de la Fórmula 1 empezaba a haber inducciones comerciales hacia el uso de algunos amortiguadores, etcétera, que le daban obviamente al vehículo inestabilidad, con lo cual se retira a tiempo. En 2016 hay un estudio de la Universidad de Sheffield que estudia el comportamiento y el éxito en la Fórmula 1 entre la década del 50 y el 2014, analizando a los conductores y los constructores. Básicamente lo declara a Fangio entre 700 conductores al mejor de todos los tiempos. Obviamente el 70% de la variabilidad de un piloto depende de la escudería. Esto es interesante. 70% de la performance analizada en este trabajo científico, que lo termina declarando a Fangio desde el punto de vista de exactitud fáctica como el mejor de todos los tiempos, define que depende del equipo, no del conductor. Y el conductor, si bien define 2/3 de esa variabilidad, también aumenta mucho el poder explicativo, obviamente, del éxito en las carreras en situaciones de circuitos callejeros no permanentes y obviamente en circuitos húmedos y no secos. Con lo cual empezamos hablando de riesgo calculado y más allá de que todos conocemos esta historia y le resuena, digamos, sobre todo a los que somos un poco más grandes, creo que haber salido vivo con éxito de la década de los 60 merece definirlo también a Fangio como alguien que tenía capacidad de percibir el peligro, controlar el miedo, calcular el riesgo, ejecutar, saber cuándo competir, saber cuándo no hacerlo y saber retirarse a tiempo detrás de un propósito, y creo que es una metáfora de ser mejores tomadores de riesgo, que es de lo que empezamos hablando. Gracias por la licencia que me permitieron, muy amable.